Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. ¿Invertir o no invertir en bolsa? Esa es la cuestión. Buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Oscar Granados y hoy hablaremos sobre los riesgos y oportunidades de poner nuestro dinero en el mercado accionario. ¿Es el momento adecuado para lanzarnos a la piscina? ¿Vale la pena arriesgarse en esta época en la que el mercado va a la baja? Para ayudarnos a resolver estas cuestiones nos acompaña desde México Carlos González Tavares. Hola Carlos. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte y un saludo al auditorio. Carlos es director de análisis económico, cambiario y bursátil en Grupo Financiero Monex. Carlos, viendo el desempeño bajista en el mercado, ¿es un buen momento para invertir en bolsa? ¿Qué tal, Oscar? Pues mira, realmente estamos viendo una fuerte volatilidad en los mercados. Sin embargo, creo que esta respuesta depende mucho más del horizonte de inversión. Si atendemos a horizontes de inversión de largo plazo, podemos decir que los niveles actuales que presentan los mercados accionarios, atendiendo principalmente a un tema de evaluación, observamos que ya hay ajustes importantes, ya empezamos a ver valuaciones atractivas, a diferencia de los niveles en los que se encontraban la mayoría de los mercados hacia finales del año pasado, por lo que estos niveles podrían considerarse ya una oportunidad para comenzar a participar en el mercado, sobre todo para aquellos inversionistas que mantienen liquidez y que tienen horizontes de inversión de largo plazo. Hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Este es el momento para entrar? Es decir, ¿cómo podemos saber cuándo es un buen momento para posicionarnos en corto? Mira, yo lo que diría, Oscar, es que es un buen momento para entrar en el mercado. Creo que siempre va a haber un buen momento para participar, otra vez, con horizontes de inversión de largo plazo. Y además, también es importante saber que una buena estrategia sería no entrar de manera directa con toda la posición y solamente algún activo. Lo recomendable es atender a horizontes de inversión de largo plazo, estar diversificado en los portafolios y por otro lado ir participando quizá de manera moderada y paulatina para así poder aprovechar pues la volatilidad de los mercados, mejores precios de entrada y tener pues una menor exposición de riesgo. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si es buen momento para posicionarnos en corto? Yo aquí atendería principalmente otra vez a los horizontes de inversión, a temas de evaluación y temas de momentum. En el primer caso, en términos de horizontes de inversión, me gustaría señalar que actualmente en este periodo de volatilidad es muy probable que continúen los incrementos en las tasas de interés a nivel global, principalmente ante este escenario de inflación que hemos observado en la mayoría de las economías y por lo tanto seguramente iremos viendo una disminución de la liquidez que todavía tendrá efectos en los mercados accionarios. Así que me parece que la tendencia de baja no ha concluido. Sin embargo, podemos decir que ya sobre estos niveles se presentan algunas oportunidades, por eso decíamos es conveniente ir participando de manera moderada, de manera paulatina y pensando que sobre todo en el muy corto plazo pudiéramos estar viendo quizá una estabilidad en los mercados que como quiera esta estabilidad y este rebote que pudiéramos estar viendo pues ofrece buenas oportunidades principalmente para algunos inversionistas que tengan pues un mayor apetito por riesgo. Así que bueno, vale la pena quizá en ese sentido ir participando. Ahora, ¿en qué momento vamos a ver si nos podemos ir en corto? Bueno, yo creo que primero pues cuando veamos niveles de evaluación elevadas en algunos casos. Me parece que muchas empresas todavía, a pesar de las caídas que hemos observado en los mercados, presentan valuaciones todavía elevadas. Por otro lado, si consideramos que las expectativas de tasas de interés podrían seguir subiendo, esto dañaría las expectativas de algunas empresas, de algunos sectores, y esto podría hacer que continúen bajando esas
esos niveles de evaluación y además, te digo, atendiendo sobre todo a una estrategia quizá más de momentum. Bueno, pues si los mercados presentan un rebote importante en los siguientes días, me parece que atendiendo a un horizonte en donde pudiéramos seguir viendo la continuidad de una tendencia baja, podría quizá ser un mejor momento para posicionarnos en corto y buscar algún rendimiento con una estrategia en los mercados bajista. Pero bueno, repito, con horizontes de inversión de más largo plazo, me parece que más bien sería una oportunidad para ir participando de manera paulatina. ¿Y en qué sectores, acciones o fondos recomiendas invertir? Pues mira, actualmente hay que pues atender a la coyuntura actual, en donde estamos viendo que, por ejemplo, empresas relacionadas con el sector energético presentan una muy buena expectativa. Los precios de la mayoría de pues, estas empresas tienen un potencial interesante, porque ya vimos que somos pues todavía muy dependientes de pues del petróleo, de algunos productos relacionados con el sector energético y probablemente pues la expectativa de lo que se tenía para estas empresas hace tan solo algunos meses pues ha cambiado, y me parece que en ese sentido seguiremos viendo un fuerte potencial para las empresas del sector. Por otro lado, también creo que en este escenario de inflaciones elevadas, seguramente un sector que pudiera ser defensivo y por lo menos defensivo en un escenario de volatilidad y en un escenario ya de estabilidad que pudiera verse bien, me parece que es el sector de consumo básico. Las empresas podrían tener pues un comportamiento pues mucho mejor, con crecimientos en utilidades a pesar de la volatilidad internacional, porque son productos que el consumidor final seguirá comprando y quizá tenga pues un menor poder adquisitivo, pero productos del consumo básico seguirán estando dentro de la canasta del consumidor. Y quizá pues yo sería muy selectivo en algunas empresas del sector de tecnología, en empresas grandes, porque también lo que hemos observado, sobre todo con la experiencia que tuvimos en épocas del COVID, en donde claramente en escenarios tan complicados, empresas del sector tecnología logran salir adelante y pues muchos de las empresas, de los negocios, dependen en gran parte de este sector. Me parece que las empresas grandes de tecnología presentan todavía pues un buen escenario, una buena perspectiva, y que los ajustes que han tenido recientemente pueden ser aprovechados para tomar posiciones. Para aquellas personas que ya han invertido en el mercado, ¿qué recomendación les das? Pues mira, los que están invertidos en el mercado, creo que vale la pena pues darle una revisada a los portafolios. Lo que vimos en estos últimos años es que los mercados, ante este escenario de bajos niveles de tasas de interés, pues presentaron muy buenos rendimientos y actualmente, recientemente alcanzamos a ver evaluaciones pues muy elevadas. Sin embargo, con un escenario de tasas de interés bajas, pues muchos de estos activos seguían teniendo pues un comportamiento positivo. Ahora me parece que es importante ver qué portafolios, qué emisoras tenemos dentro de nuestros portafolios, en qué sectores estamos invertidos, y buscar si estas empresas, estos sectores tienen un potencial interesante, si son empresas con buenos fundamentales, con empresas que tienen expectativas de crecimientos en ventas, en utilidades que no están tan apalancadas. Entonces me parece que vale la pena mantener estas emisoras con horizontes de inversión de largo plazo. Lo que hemos observado en otros momentos, en otras coyunturas de fuerte volatilidad, es que los mercados regresan a los niveles que tenían previamente y que incluso logran tener todavía una expansión. Pero sí vale la pena saber y conocer que estamos invertidos en empresas con buenos fundamentales, y de lo contrario pues vale la pena entonces pues tomar pérdidas si fuera el caso, sería preferible tener esa liquidez, que con los niveles actuales de tasas de interés pues presentan todavía pues una mejor oportunidad, mientras revisamos algunos sectores o empresas que puedan tener una mejor perspectiva. Por el otro lado, Carlos, ¿qué valores o sectores en el mercado de manera global se están viendo más afectados por las noticias económicas? Sí, bueno, en este entorno en donde estamos viendo incrementos importantes en las tasas de interés,
Uno de los sectores que en principio podría verse favorecido es el sector financiero. Sin embargo, consideramos que dado la severidad del incremento en las tasas de interés que se han dado hasta ahora y la expectativa de que continúen incrementándose hacia los próximos meses, consideramos que podría tener consecuencias principalmente en el incremento de las carteras vencidas, por lo que será uno de los sectores que habrá que considerar y ver con lupa de que no se afecte demasiado la rentabilidad en este nuevo entorno. También otro de los sectores que consideramos podría haberse afectado es sin duda el sector de consumo discrecional. En este escenario otra vez de incrementos en los niveles de inflación a niveles no observados en los últimos años, hace que el consumidor final sea mucho más selectivo a la hora de adquirir productos o servicios. Así que consideramos que pues canalizarán la mayoría de sus recursos al consumo básico, pero dejarán de lado otros productos que serán pues menos importantes relacionados principalmente con el consumo discrecional. Así que me parece que estos dos sectores podrían verse pues quizá más afectados en el entorno actual. Se habla mucho de la resistencia de los mercados latinoamericanos en los momentos económicos más álgidos. ¿Es un buen momento para apostar por ellos? Pues mira, habrá que ver cada uno de los mercados caso por caso. Sin embargo, me parece que en los mercados emergentes y particularmente mercados latinoamericanos, habrá que ver los niveles principalmente de endeudamiento que tienen, porque lo que estaremos viendo ahora será pues incrementos en las tasas de interés que afectarán sin duda pues, las finanzas públicas y seguramente podrían tener algún efecto principalmente también en términos del crecimiento. Así que desde mi particular punto de vista consideramos que habrá que ser todavía pues cuidadosos, muy cautelosos en la participación en mercados emergentes y particularmente en mercados latinoamericanos, porque en entornos en donde hay una mayor aversión al riesgo son los mercados que suelen tener las mayores afectaciones. Entonces, mi punto de vista sería ser todavía cautelosos por ahora. ¿Qué puede pasar en Wall Street en este segundo semestre del año, Carlos? Pues mira, lo que nosotros pensamos, Oscar, es que todavía esta coyuntura complicada de incrementos en la inflación, de incrementos en las tasas de interés, de un escenario de desaceleración fuerte e incluso la posibilidad de una recesión, me parece que todavía el camino es largo y todavía tardaremos varios meses en ver cómo se va desenvolviendo todo este escenario. Así que creo que no hemos concluido en el muy corto plazo y particularmente después de un primer semestre bastante complicado para los mercados. Nos parece que podemos estar viendo cierta estabilidad y quizá algún rebote en los mercados en los próximos meses, pero sin duda será solamente eso, un rebote, una cierta estabilidad y me parece que todavía la tendencia de baja podría continuar por algunos meses más. También lo cierto es que si se materializa este escenario de recesión, como lo han señalado algunas corredurías, también pensaría que será pues una recesión no tan duradera y no tan profunda como incluso la vimos en el 2020. Así que esto en parte también podría, pues como lo decíamos al inicio, ser aprovechado para participar, pero con horizontes todavía de más plazo. Por lo pronto, me parece que hay que ir atendiendo principalmente a los indicadores económicos para ir pues dándonos una idea del desempeño y del desarrollo de los mercados hacia los siguientes meses. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. No, al contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación y un gusto platicar contigo.